Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hola, gracias por acompañarnos hoy en un nuevo episodio del podcast Biozona del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Soy Ani Chávez, presidenta del colegio, y me acompaña hoy Marcela Sánchez, una brillante entomóloga de nuestro país, quien nos va a hablar sobre el tema de las abejas, las guardianas del ecosistema. Nosotros, pues, en estos podcasts deseamos llevar diferente información sobre temas importantes del ambiente, y este es uno de ellos, ya que nos va a permitir hacer visible la gran labor que realizan nuestras queridísimas abejas. Bienvenida, Marcela, un gusto tenerla por aquí. Bueno, muchísimas gracias más bien por invitarme. En realidad es un tema que me encanta, pese a que en realidad hace poquito que las estudio. Las abejas han sido organismos bastante importantes tanto en políticas como en toma de decisiones y en otros ámbitos de la protección de los ecosistemas, reestructuración incluso de algunas políticas. Así que más bien muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Marcela. De seguro que este espacio va a ser una ventana muy importante para tener más información y las personas logren conocer mucho más sobre las abejas. ¿Cuáles son las especies de abejas que se reportan para Costa Rica? Bueno, esa es una pregunta muy común que fue muy difícil de responder. Tardé más o menos unos 4 años en lograr decir que son 510 las que hay oficialmente reportadas en la ciencia. Sin embargo, bueno, yo trabajo en el Museo Nacional como curadora, y el especialista David Ruick recientemente encontró otras 4 especies que están en proceso de descripción de abejas de las orquídeas, lo que nos suma aproximadamente 514. Y bueno, ahí van en aumento. Grupos que no se han identificado y que todavía no se han abordado, ahí van sumando a esta lista de, podríamos decir, un ejército de movilizadoras de polen. Esto es muy importante porque muchas personas, cuando uno dice que es una especie nueva, entonces a veces piensan es que se apareció de la nada, ¿verdad? Pero en realidad lo que ocurre es que muchas de estas especies están confundidas, digamos, con otras. Se cree que son una misma especie, pero a la hora de estudiarlas se identifican estructuras que las hacen ver que son otras especies, son diferentes especies. Entonces, por eso se notifica a la ciencia que se trata de otra especie nueva. ¿Son todas las abejas polinizadoras? No. Generalmente cuando hablamos de polinizadores a la gente se le viene a la mente abejas. Bueno, algunas sí, otras no, porque tenemos tanto abejas polinizadoras como abejas cucú, que le llamamos, que son abejas cleptoparasíticas, que eso significa que llegan a los nidos de otras abejas a agarrar y poner los huevos encima de los huevos de las otras o a robarse los recursos de otras colmenas. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de polinizadores, tenemos que pensar en realmente cuáles especies estamos trabajando, porque podríamos tener polinizadores o abejas cucú. Eso está muy interesante, ¿verdad? Porque, pues, a veces no todas las cosas parecen lo que son. Muy importante poder tener este conocimiento. ¿Y cuáles son las funciones que cumplen las abejas en los ecosistemas? Bueno, la principal es comunicación genética vegetal. Realmente, si ellas no tuvieran la biología que tienen de necesitar comer polen, lo que hacen es fermentarlo. Entonces van, lo recolectan, así como nosotros hacemos pan, ellas agarran el polen, algunas lo fermentan, otras lo usan directamente, y en ese movimiento cada granito llega a diferentes individuos de la misma especie, porque por ejemplo hay algunas como las apis que tienen fidelidad de forrajeo, le llamamos, que quiere decir que hasta que no se me acabe el polen de esta especie de planta, no sigo con la siguiente. Entonces hay plantas que no pueden autopolinizarse,
porque el granito va a llegar a la flor y no va a germinar, a fermentar, a fertilizar el óvulo, sino que lo que va a hacer es o quedarse ahí en el estigma, obstaculizando, o definitivamente no va a germinar. Pero como las abejas tienen este comportamiento, por lo menos la mayoría de las sociales, entonces permiten esa fertilización. Otras especies solitarias son indispensables para otras especies que, por ejemplo, son asincrónicas, que quiere decir que la flor femenina y la flor masculina no floren al mismo tiempo. Entonces, alguien tiene que cargar con ese polen hasta que la otra flor pueda abrirse. Y ahí es donde entran ellas. Las cleptoparasíticas, por su lado, más bien lo que hacen es controlar poblaciones de abejas que más bien podrían llegar a ser muy abundantes en algún sistema, y lo que hacen es un control. Qué importante, Marcela. Entonces, algunas plantas del todo no se podrían reproducir sin la existencia de las abejas. ¿Y qué es lo que está provocando que haya menos número de individuos de las abejas? ¿Qué es lo que está causando esa disminución de las abejas? Bueno, bueno, las razones son muchas en realidad, y no solo afectan a las abejas, sino a otros polinizadores como los escarabajos, como los abejones de mayo, que todo el mundo está extrañado que ya no hay, que ya no se ven los enjambres de abejas pasando por las zonas urbanas. Bueno, la principal es, a nadie le gusta tener una, una colmena gigante metida en la casa, o en donde hay niños, en edificios, etcétera, y ellas tienen el superpoder de entrar en cualquier rinconcito, y donde encuentran un espacio propicio, ahí crean un panal. Entonces, a veces se queman, a veces se destruyen para poder eliminarlas, entonces esto también baja sus poblaciones. Por otro lado, en las zonas agrícolas, si bien hay algunos plaguicidas que han resultado ser más bien como que a ellas les ha empezado a gustar, hay otros que definitivamente las erradican por completo y erradican a todos los insectos que estén cerca. El problema con esto es que la aplicación de algunos de estos plaguicidas se hacen con avionetas o se hacen de manera de aspersión, y el viento tiende a llevarse muchas de estas partículas hacia las zonas boscosas. Y a la gente le sorprendería saber qué tan largo llegan. En el Braulio Carrillo se han detectado, hay varios estudios donde se han detectado trazas de plaguicidas. Entonces, si hay alguno que tal vez no sea tan problemático, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa con los que sí son problemáticos? Atrofian las tráqueas y hacen que ellos no puedan respirar, y no solamente estamos controlando en un sistema agrícola, sino que ya estamos metiéndonos en un sistema natural donde tenemos poblaciones incluso que no hemos estudiado, como lo son las abejas solitarias, que sabemos muy poco sobre sus poblaciones silvestres. Sí, esto es una situación bastante grave. ¿Y qué consecuencias puede tener para la agricultura en general y también para la alimentación humana, o sea, la desaparición de las abejas? Exactamente, justamente ahí en lo que es la alimentación, la seguridad alimentaria, porque nosotros podríamos hablar en términos ecosistémicos, pero cuando hay una extinción masiva, la naturaleza siempre siempre va a buscar cómo volver a surgir. Sin embargo, para nuestra especie, para nosotros, lo que es la seguridad alimentaria, podría significar nuestra extinción, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que perderíamos cultivos, de que incluso la productividad va a bajar, el tamaño de las verduras puede disminuir. ¿Por qué? Porque si una planta no es fertilizada, no va a perder energía en crear un fruto para una semilla estéril. Las plantas invierten toda la energía que pueden en crear frutos lo más suculentos posibles, que digan, ok, este fruto va a tener un depredador que va a venir, va a llegar la semilla a germinar. Si no ocurre eso, va a decir, no, ¿para qué? Entonces sale un fruto defectuoso, que no puede ser ni para importación, y para consumo local tampoco podría estar cargado de las mismas, tanto minerales como todo lo que son los beneficios de los metabolitos secundarios que podríamos encontrar, no van a estar en los mismos niveles si la planta ve que no tiene por qué invertir en ellos. Entonces, realmente aplicaría
a una problemática de seguridad alimentaria y de extracción de sustancias para la farmacéutica que prácticamente se vendría abajo. Sí, esto que señalabas, Marcela, es muy importante porque realmente tiene consecuencias para nuestra vida. O sea, la pérdida de las especies de abejas nos puede llevar a una situación de alto riesgo, sobre todo porque está afectando la seguridad alimentaria. O sea, no solo hay factores económicos que están afectando nuestra seguridad alimentaria, sino también aspectos biológicos como este, ¿verdad? Que es la pérdida de las especies de abejas. Y es difícil, o sea, nosotros entendemos de que, particularmente se me han metido en un armario las abejas, y entonces, ¿qué es lo que uno hace, verdad? No es mandar a quemarlas, sino buscar la atención de las personas que cultivan, que trabajan con abejas para que las vengan a recoger. Pero además de eso, ¿qué más podemos hacer para protegerlas? Bueno, sí, eso es una pregunta muy interesante, porque realmente las personas creen que es muy fácil solo tirarlas afuera y todo, o que a los apicultores les sale facilísimo venir a recogerlas, etcétera. Y ellos tienen un gasto económico, ¿verdad? Y hay gente que no le gusta pagar porque otra persona llegue a hacerles los rescates. De hecho, hay un proyecto muy bueno en Caribe Sur de un muchacho que se dedicaba precisamente a rescatar abejas, las sacaba, las devolvía a la montaña, o sea, él hacía todo el traslado y la gente no le quería pagar. Entonces es una persona y que tiene que gastar gasolina, etcétera. Entonces empezamos a perder ese recurso de la persona que nos viene a ayudar. Otra cosa son las políticas ambientales que son, tienen un mito, y es que creen que sembrando un montón de flores van a tener comida a los polinizadores y todo. Bueno, a veces sí, a veces no. Que yo siembre flores y que siembre plantas para los polinizadores, eso es una palabra muy grande. Las abejas como tales, muchas veces, incluso las abejas sin aguijón, necesitan dónde anidar, necesitan resinas, necesitan óleos, necesitan no solo polen y néctar, otro montón de recursos. Entonces casi siempre decimos, ay, sembremos flores. Y la gente casi siempre siembra flores que atraen a las abejas, etcétera. Pero también eso se convierte en una competencia para las especies silvestres que están en la zona, porque van a tener más recursos polínicos que los árboles u otros que estén en floración o que tal vez estén un poco más dispersos en las veredas de los ríos. Generalmente el bosque ripario que nosotros protegemos por ley suele tener áreas muy grandes que no tienen, lo que tienen es puro zacate o monte. Entonces, si uno empieza, bueno, vamos a cambiar ese monte por flores o por ciertas coberturas vegetales, puede funcionar, pero ¿dónde van a anidar las abejas? Tenemos la costumbre de cortar los árboles que ya están muertos y resulta que los árboles que se les caen las ramas y hay un huequito, ahí anidan. O resulta que también pueden anidar otros aves, como por ejemplo los carpinteros, que posteriormente van a abandonar ese nido y va a ser, ese huequito va a servir para tanto lechuzas como abejas que también llegan a hacer sus nidos. Otras abejas solitarias necesitan otros recursos. Entonces, realmente lo que nosotros podemos hacer es entender un poquito mejor sobre la biología de las abejas, saber que no solamente están las abejas Apis mellifera, sino que tenemos abejas sin aguijón, que no son solo las mariolas, que son 60 especies reportadas para Costa Rica sin aguijón, algunas un poco raras, otras las famosas enredapelo que a la gente le encanta romper. Hay que buscar la forma de tratar de convivir con ellas, de entender que tenemos que elegir primero las especies nativas por encima de las especies exóticas cuando vamos a sembrar. Y finalmente, pues, tratar de comprender eso, que no son, no es que yo lo voy a quemar, no puedo tratar de buscar una persona que la mueva del lugar. Si ya definitivamente pues no se puede, pues no se va a poder, ¿verdad? Pero va a ser bastante complicado que las personas pues quieran adoptar, digamos, una colmena en un patio a la que no le estoy sacando el provecho y además la tengo que tolerar, ¿verdad? Generalmente tenemos ese miedo, ver si tal vez esa abeja no tiene aguijón y yo pensé que era una avispa y la quiero quemar, porque las personas la suelen quemar, la suelen quemar con diésel, eso no se hace.
Otra cosa es a nivel orgánico, de agricultura orgánica, tratar de buscarlo. Sin embargo, yo tengo conocimiento de que ya empresas muy grandes de piña y otros se quieren pasar a la parte orgánica y su más grande déficit es que no logran conseguir la mayor cantidad de abono o de materia orgánica para producir abono. Y eso es lo único que los está limitando para pasarse a agricultura completamente orgánica. Entonces, a nivel de gobiernos locales, tratar de hacer como conexiones de si ustedes tienen un restaurante, todos los recursos orgánicos o los desperdicios orgánicos que no van a ocupar, perfectamente podrían estarse donando a estas empresas para poder cambiar. Tratar de ver y apoyar las economías locales, porque no utilizan plaguicidas. Entonces, una economía local, apoyar a los productores pequeños, es una de las mejores formas de apoyar a las poblaciones de abejas, porque estamos apoyando personas que van a hacer agricultura orgánica en pequeña escala. No vamos a tener monocultivos gigantescos y aunque los tuviéramos, tendríamos una cohesión entre personas que producen mucho desperdicio orgánico y que perfectamente podría utilizarse para generar abono. Muchas gracias, Marcela. Realmente la información que nos proporciona es de gran importancia y también de gran utilidad. Podemos implementar estas ideas que usted nos ha dado en nuestros espacios, en la casa, en el patio. Y también yo quisiera hacer también un llamado a los urbanizadores, ¿verdad? De que cuando delimitan los espacios residenciales y dejan las zonas, por ejemplo, zonas naturales que ahora cada vez se van incorporando más, entonces hacer un límite de protección de esas áreas para que las abejas tengan su espacio y no necesariamente entren en conflicto con las casas y con los habitantes de esas zonas. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, como ya usted nos lo ha señalado, y creo que podemos trabajarlas y hacerlas partes de nuestra cotidianidad. Así que todos a trabajar un poco más por las abejas trabajadoras que tanto beneficio nos dan. ¿Algunas palabras de cierre, Marcela, para ya terminar? Bueno, Dina, me parece que son organismos muy, muy interesantes. Su biología es espectacular. Los invito a que puedan leer un poco. Yo sé que a veces da pereza agarrar un libro o buscar en internet sobre estos temas, pero son interesantísimas realmente. Y pues nada, invitar a las personas a que apoyen lo que son las estrategias de conservación, no solo de abejas, sino de otros organismos silvestres. Y pues nada, agradecer la invitación de nuevo y invitarlos a utilizar esto en sus casas y en sus lugares más cercanos. Lo mejor. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este podcast Biozona del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Saludos. Saludos a todos. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.